Muy buen día, mi nombre es Griselda Vega, soy gerente de contenidos de DeFutec y me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar gratuito, Certificación FSC 22000, un compromiso con la inocuidad alimentaria, calidad, legalidad y mejora continua. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la participación especial de BCI, el primer organismo nacional de estandarización y miembro fundador de la ISO y del IEC. Cuenta con más de 100 años de experiencia en impulsar a las organizaciones a lograr la resiliencia. Ha dado forma a los estándares más adoptados en el mundo, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, entre otros. Transfiere conocimientos a través de la capacitación y ofrece aseguramiento con base en los estándares internacionales por medio de la certificación y brinda soluciones digitales con su plataforma BSI Connect. Antes de comenzar, les quiero informar que en los siguientes días recibirán la liga para poder escuchar nuevamente esta conferencia. Les quiero contar que hemos renovado nuestra página de transmisión y tenemos nuevas funcionalidades. La caja del chat se encuentra del lado izquierdo. Por favor, no utilicen el chat para dejar sus consultas. Si tienen algún problema técnico o cualquier situación que se les presente, por favor, escríbanlo en el chat. Debajo del reproductor de video encontrarán 3 botones. El primero es Mándanos tu reacción, donde podrán darle clic a cualquier reacción, ya sea un me gusta, me encanta o alguna felicitación. En medio podrán visualizar el botón Pregunta al speaker. Por favor, solo utilicen esta vía para las preguntas o consultas que quieran realizar y estas se responderán al finalizar la charla. Si encuentran que su pregunta ya se mandó en la sección, pueden darle un me gusta para votar por dicha pregunta y las más votadas serán las primeras que se responderán. Finalmente, encontrarán el botón Resuelve la encuesta, el cual está pensado para que podamos interactuar. Hagamos un ejercicio. Vayan al módulo Resuelve la encuesta, por favor, y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Entonces ustedes podrán visualizar esta misma pregunta con algunas opciones de respuesta. Deben verla ahora. Lean las opciones, por favor, y seleccionen la adecuada para ustedes. Después emitan su voto, por favor, y esperamos unos segundos en lo que se van recolectando los datos. Y bien, podrán visualizar los resultados en la pantalla. Y bueno, han pasado casi 3 años sin que la industria de alimentos y bebidas se reúna, pero llegó el momento de reencontrarnos y de vivir nuevas experiencias. Los esperamos en el foro más grande de México, de FoodTech Summit and Expo, los días 28 y 29 de septiembre de 2022, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, para que redescubramos juntos el poder de nuestros sentidos. Y antes de empezar con la plática y presentarles a nuestro conferencista, quiero hacerles un par de preguntas. La primera es, ¿estás certificado con FSC 22000? Respondan sí o no, según corresponda, por favor, y damos unos segundos para que emitan su respuesta. Y ahora, la segunda pregunta es, ¿estás buscando la certificación FSC 22000? Por favor, vuelvan a responder sí o no, y esperamos otros segundos para que emitan su respuesta. Ok, ahora vamos a ver cuáles son los resultados. Y estoy esperando que me compartan los resultados, por favor. Y bueno, los resultados nos arrojan que 100% no está buscando la certificación y solo el 16% está certificado con la certificación FSC 22000. Muy bien, ahora les quiero presentar a nuestro speaker, Adrián Casillas. Él es representante de FSC 22000 para la región de LATAM. Su principal labor consiste en apoyar todas las actividades relacionadas con FSC 22000 que involucran tanto al sector privado como a las autoridades públicas en América Latina. Ha trabajado para los estándares globales del organismo de certificación autorizado por la FSC 22000. Durante los últimos 15 años también ha trabajado como auditor y formador de varios estándares de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 22000 y el lanzamiento del esquema FSC 22000. Es un profesional que cree firmemente en la integración de los estándares del sistema de gestión ISO, complementados con requisitos adicionales demostrados a través del esquema FSC 22000. Hola Adrián, buen día, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación y es un placer estar aquí con ustedes teniendo esta charla tan importante. Gracias Adrián, entonces pues te dejo el micrófono para que comiences la presentación. Muchísimas gracias. Pues bueno,
Tenemos una presentación nueva, que esto es una réplica de una conferencia que se acaba de dar también hace unas semanas. Es el Insight, es precisamente hablar de cuáles son los fundamentos sobre la versión de FSC, cuáles han sido los desarrollos y qué es el porvenir precisamente de este tipo de certificaciones. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la fundación. Vamos a platicar por qué FSC, la implementación de FSC desde sus bases, cuáles son las bases. Y bueno, la parte interesante es de que pues muchas organizaciones, más del 80% dicen que no están en una certificación, pero sí están buscando una certificación. Entonces creo que este punto nos lleva también a un tema crucial, la selección de los esquemas de certificación. Entonces vamos a ir viendo precisamente todos los beneficios que podemos obtener al tener una certificación FSSC. Y esto lo vamos a ver desde la introducción de la fundación. ¿Por qué? Porque si bien las certificaciones es un mecanismo que nos ayuda a poder alinear las marcas, a poder alinear los requisitos de los clientes, a poder ir alineando todo lo que nos pide la industria que tenemos que tener, no tenemos que ver las certificaciones como un elemento de lo voy a hacer hasta que me lo pidan. De hecho, hay un módulo que tenemos dentro de la parte de la fundación que se llama Cultura de Inocuidad. Y cultura de inocuidad no es otra cosa que precisamente ese concepto. No tener que esperar a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro de lo que vamos a estar viendo los requisitos adicionales de la fundación, vamos a tocar un poquito esos temas porque va de la mano con temas también sumamente trascendentales y temas sumamente de importancia hacia la industria. Y nuevamente, sí hablamos de las grandes marcas, sí hablamos de que tenemos que proveer confianza y en el impacto hacia los consumidores, pero principalmente del que no los compra. A lo mejor no llegamos directamente a un consumidor, pero sí llegamos a lo mejor a un retailer, sí llegamos a lo mejor a algún productor que hace un alimento, nosotros proveemos los ingredientes y ellos son los que nos están orientando hacia allá. Pero tiene un sentido y el sentido precisamente es proveer confianza. Entonces vamos a ver, la Fundación FSSC, somos los propietarios del esquema, somos los dueños del esquema, somos una organización sin fines de lucro. Y alguna vez me tocó escuchar a alguien que dijera, oye, pero si es una organización sin fines de lucro, ¿por qué cobra por las certificaciones? Y es una muy buena pregunta. La respuesta es, porque tenemos que crear una estructura, tenemos que tener un equipo de trabajo que nos permita investigar, analizar, supervisar y crear todo ese tipo de contenidos que nos permita precisamente eso, que no pensemos en las certificaciones únicamente como un objetivo final de tener un certificado que nos permita vender, sino todo ese elemento detrás que incluye la confianza sobre la producción de los alimentos. Las auditorías, como bien sabemos, son auditorías que se realizan 1 o 2 veces al año, pero el resto del año no hay nadie que nos supervise. Y esto es parte de lo que vamos a platicar de cultura de la inocuidad. La cultura de la inocuidad es hacer las cosas sin que nos estén supervisando. Entonces, de ahí parte precisamente los incomes que tenemos como organización, como fundación, precisamente para reinvertirlos en auditar, en revisar. Hay una sección que se llama el módulo de integridad, es donde vamos a platicar un poquito precisamente de esto. No es algo súper trascendental para el tema de certificaciones, pero es para que entiendan, todos estamos regulados y todos estamos sobre regulando esto porque el objetivo final es proteger a los consumidores. Pero de igual manera, apoyamos a las industrias a proteger sus marcas. ¿Cómo? Al momento de tener un sistema de certificación, al momento de tener este tipo de evaluaciones, la organización puede tener la confianza de que sistemáticamente o sistémicamente, como lo quieran llamar, sistémicamente o sistemáticamente se están produciendo alimentos inocuos. Entonces, ese es uno de los fundamentos importantes. Muy bien, vamos a continuar. Ese es un tema muy interesante. Perdón porque está en inglés, voy a ir platicándoles cuál es el fundamento de la fundación y viene dentro de nuestra misión. FSSC es una marca premium que provee confianza y entrega impactos
a la industria de los consumidores. Esto es lo que queremos que crean de nosotros, crear un mejor mundo, crear realmente ese impacto que permita a la industria entender que obtener ese tipo de certificaciones no es meramente obtener un certificado, sino que tiene que ver beneficios tras de ellos. Y de esto requerimos, por supuesto, el apoyo de las propias industrias que se están certificando, de los organismos de certificación y de los organismos de entrenamiento. El conjunto de todos esos beneficios nos ayudan a ir creando esto. Entonces, esto es lo que queremos que vayamos viendo. Ok, hemos empezado a crear una serie de nuevos estándares. Tenemos FSS 22000 y tenemos uno que dice FSS More to Come. Significa, vienen más cosas interesantes, más cosas que van a ayudar a que nosotros podamos cumplir esta misión que tenemos, esta visión de asegurar realmente que la industria, que los consumidores reconozcan la marca como un objetivo para poder controlar los peligros dentro de la industria de los alimentos. ¿Cuáles son nuestros valores? Transparencia, integridad, ambición, por supuesto, compromiso, cuidado. Todos estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque son las bases que deben de crearse en cualquier organización. ¿Por qué FSSC? Es un marco para un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos sólido y eficaz. ¿Qué significa esto? La respuesta es el siguiente párrafo. Utilizamos normas ISO. ¿Cuál es el beneficio de utilizar normas ISO? Las normas ISO tienen una representación a nivel mundial. Cualquier organización puede inscribirse en los comités locales de participación y consulta de los estándares. Inclusive al final del día también les voy a dar una noticia que también les puede interesar. Significa que son de consulta pública. Cualquier organización que tenga un interés específico sobre el tipo de norma, llámese calidad, ambiental, seguridad, para nuestro caso, inocuidad, puede participar en cualquiera de los comités y decir, estas son mis observaciones respecto a la estandarización, respecto a los requisitos. Y estamos hablando de una representación de más de 120 países. Entonces, el poder llegar a través de las normas ISO, con comités ya estructurados a más de 120 países, nos permite tener estas amplitudes y esta visión de entender estos requisitos. A su vez, tenemos representantes locales, un servidor para la parte de Latinoamérica, en el cual entendemos de que las normatividades o las culturas en el manejo de los sistemas de gestión pueden llegar a ser un poquito diferentes o pueden ser interpretados de una manera diferente. Todos los documentos oficiales de la fundación están en inglés y ese es el documento oficial de la fundación. Pero al hecho de querer transmitir este tipo de documentos, puede haber una variación. Entonces, es por ello de que tomamos estas bases, es por ello que estamos nosotros aquí platicando de esto, es por ello que pueden tener este acercamiento con nosotros para poder ayudarles a entender qué es lo que buscamos. Y ahí está nuestra gráfica donde vemos que la misión es realmente ser una marca de valor, una marca que pueda proveer verdad en el uso de nuestros sistemas de gestión. Nos basamos todos los criterios en desarrollos científicos. Tenemos expertos internacionales, tenemos un comité de stakeholders que participan y que son miembros de la industria, que son los que viven día a día con los temas de inocuidad. Y eso nos permite obtener información que nos ayuda a solidificar nuestro esquema de certificación. Los que hayan tenido oportunidad de consultar nuestras redes sociales sabrán, sobre todo en LinkedIn, sabrán que tenemos ahorita abierto un tema de consultas sobre la versión 6. Entonces, abrimos la puerta para decirles, díganos cuáles son los elementos que les causan duda, porque hay elementos estructurales que tenemos que cumplir 100%, y esto viene de la parte siguiente que dice reconocimiento por la Global Food Safety Initiative, en las cuales no podemos modificar o cambiar o quitar algo. La consulta que hacemos es decir, estas son las reglas, ¿qué no queda claro? ¿Qué creen que se pueda aumentar? ¿O qué serían temas importantes de clarificar
sobre los requisitos. ¿Por qué? Porque si son requisitos de ISO, son inamovibles, lo sentimos, es la estructura. Si son requisitos de GFCI, de Global Food Safety Initiative, también son inamovibles. ¿Por qué? Porque son requisitos de la industria. Entonces, esos elementos no los podemos quitar. Podemos mejorar el entendimiento sobre esos requisitos, sobre la aplicación de las guías, sobre la aplicación del propio requisito. Y si es necesario, de acuerdo a los diferentes tipos de industrias, aumentar requisitos que consideren necesarios para fortalecer las certificaciones. En ese sentido, platiqué yo de un tema de la integridad. Nosotros como fundación tenemos que estar supervisando a los organismos de certificación que tienen las licencias para poder hacer certificaciones FSSC. Sabemos que en este mundo es un mundo muy amplio, hay diferentes necesidades, hay diferentes enfoques, hay diferentes auditores y lo que necesitamos es irlos acotando a las necesidades, a las expectativas que tenemos como fundación para cuando se emite un certificado de FSSC. Por supuesto, nuestros recursos son limitados. Si estamos hablando de que tenemos en la siguiente gráfica más de 120 organismos de certificación registrados y en la cual hay una base de datos muy amplia de auditores, el calibrar auditores no siempre es tan sencillo. Pero nuevamente, la consulta pública que estamos haciendo también podría estar abierta para que nos den sus recomendaciones respecto a lo que está pasando con las auditorías, porque no podemos tener ojos en todas partes. Entonces, es importante que también nos ayuden a creer y a crear las bases sólidas para tener sistemas sólidos que realmente permitan a las organizaciones certificadas ir creando este tipo de conceptos de inocuidad a nivel de cultura, no a nivel de papel únicamente. Bien, vamos a platicar un poquito más adelante de los programas prerequisitos y por supuesto, ahorita venían en la presentación que nos hicieron favor de hacer en ese video, un tema que decía The Farm to Fork, desde la granja, desde la hortaliza hasta el consumidor final. Esto es un tema muy importante que voy a tocar más adelante. Aquí específicamente. Aquí específicamente yo mencioné, tenemos más de 120 organismos de certificación del lado izquierdo, organizaciones de entrenamiento, organismos de acreditación, más de 200 partners que nos están ayudando a mejorar y a entender esta visión global que tenemos de los certificados, no solamente en Latinoamérica, en Asia, que también tiene un diferente tipo de cultura, Oceanía, que tiene otro tipo de cultura, Europa, que es diferente, Norteamérica también, que tiene sus propias reglas. Entonces, todo esto permite precisamente ir creando todas estas bases. Y lo mencionaba ahorita con el tema de la consulta que tenemos para la versión 6. Si ustedes ven en la parte inferior, dice Continuous Improvement. Tenemos la fundación que fue creada por ahí del 2010, que ya tuvo su reconocimiento por Global Food Safety Initiative. Tuvimos nuestra versión 1 hasta la versión 5.1. Aquí entran temas muy interesantes y nuevamente reitero la consulta pública para la versión 6. Los requisitos de los partners, los requisitos de los sistemas, de las organizaciones, de los países, regiones, stakeholders, son analizadas año con año. ¿Dependemos de la Global Food Safety Initiative? Sí. ¿Dependemos de la organización ISO? Sí. ¿Dependemos del International Accreditation Forum? Sí. Entonces, son diferentes stakeholders, son diferentes partes interesadas que tienen el mismo principio: proveer confianza en la certificación. Proveer precisamente las herramientas que permitan a una organización entregar alimentos inocuos. Entonces, esta evolución de más de 10 años, 12 años a la fecha, de sistemas de gestión va a haber cambios. Comentaba al principio, precisamente con el tema del número de organizaciones certificadas, para poder también entender y orientar mi plática hacia ese tipo de requisitos y ese tipo de organizaciones. Las certificaciones llegaron para quedarse, no son palabras de moda. No es el hecho de que me lo pidan mis clientes, no es el hecho de que tengan que entregar un papel. De acuerdo a estos 200 partners, nos ha tocado recibir quejas por grandes organizaciones que nos dicen: oye, estoy con una organización que tengo un problema de un certificado. Me entregan un certificado, pero cuando yo empiezo a evaluar el desempeño de esta organización,
encuentro que tiene controles de plagas deficientes, que me está entregando con un sistema de etiquetado diferente, que está fuera de los parámetros relacionados con lo que se busca en temas de inocuidad. Analizamos a la organización, analizamos el documento del certificado y encontramos deficiencias. Encontramos que fue un certificado emitido de Global Markets nivel 1, sumamente básico, y no sabemos ni siquiera qué organismo fue el que lo emitió. Entonces se pierde trazabilidad, se pierden elementos importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nuevamente, no es entregar el papel. ¿Qué es lo que hizo esta organización? Dijo, ¿sabes qué? Pues entonces hay dos cosas. En la realidad estoy viendo que esta organización no cumple lo que dice este papel que cumple. Entonces tengo la opción de decirle que tome acciones y en corto tiempo actúe y entregue evidencia de que ya satisface las necesidades, o corto mejor este proveedor. Entonces, nuevamente, las grandes organizaciones nos están diciendo, no me interesa el papel. El papel es únicamente un mecanismo que permite visualizar a estas organizaciones de que tienen los controles que ellos esperan que tengan y que van a minimizar la cantidad de impactos a la inocuidad cuando lleguen a estas instalaciones. Entonces, el hecho de que le presentemos un simple papel a un cliente no garantiza que el cliente va a decir, ok, ya tienes el papel, listo, ya no te pregunto absolutamente nada. No, porque inclusive los requisitos internacionales dicen que se tienen que seguir haciendo cierto tipo de controles. Y los vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, y la importancia con la columna que tenemos al lado derecho, que dice Retail, Catering, Transport and Storage, Manufacturing, Food Packaging. Esas son las cadenas. Si empezamos desde la base, que son las hortalizas y las granjas, hasta llegar a un restaurante o hasta llegar a un retailer, un Walmart, un Carrefour, un H-E-B, todo este tipo de organizaciones que entregan productos a un consumidor final. Y vámonos al punto esencial, que es con lo que iniciamos, Food Manufacturing, organizaciones productoras de alimentos. Empezamos ahí porque dijimos, bueno, son los que producen, son los que pueden encontrar y filtrar problemas que puedan venir de origen, que puedan venir de una granja, que puedan venir de una hortaliza. Entonces, ellos les cargamos mucho la mano porque les pusimos toda la responsabilidad sobre el productor. Entonces, empezamos a ampliar los alcances para decir, ok, el productor tiene que ser su parte, pero también los que vienen en los mercados de origen, de dónde vienen los ingredientes. Y de ahí pasamos hacia el siguiente nivel: transportación, restaurantes, supermercados. El productor de alimentos, empezamos a controlar a todas las organizaciones y dijimos, bien, ya está controlado el productor del alimento, el transformador de ese alimento. Ya vimos que lo empacó bien, ya vimos que la etiqueta es correcta, ya vimos que su fecha de caducidad es correcta. Pero ¿qué pasa en el trayecto de la fábrica al consumidor final? El transportista puede estar mezclando el producto con productos no alimenticios. El transportista podría estar afectando la cadena de frío. En lo que baja y sube el producto, a lo mejor ya tuvo un problema y el producto alcanzó temperatura de 40 grados Celsius, a lo mejor en un yogurt, en un producto lácteo, que sí tiene larga de vida en aquel, pero aún así el que lo ponga a 40 grados por 1 hora, 2 horas, esto puede afectar significativamente el tiempo de vida útil del producto. Y cuando llegamos al retailer, el consumidor final toma del estante este producto, lo abre y dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está con grumos? ¿Por qué tiene esta consistencia que no es la consistencia de un yogur, que no es la consistencia de un lácteo? La carne tiene un color diferente, en algún lado ya se vende necrosada, entonces significa que ya está entrando en proceso más acelerado de descomposición. No pensamos en el retailer, pensamos en el que lo está vendiendo y decimos, no, ¿sabes qué? No compres tal marca porque me he encontrado con estos problemas, siendo que de fábrica salió bien ese producto. Entonces, queremos ir controlando todo este tipo de cadenas. Entonces, que entendamos cuál es el concepto final. Y es la percepción. Por eso nuestra meta, nuestra misión y nuestra visión aterriza sobre los requisitos de tener branding protection o protección de brand de la marca.
¿Por qué? Porque al final de cuentas el consumidor no va a pensar, oye, ¿sabes qué? Es que se perdió la cadena de frío, mira, aquí se nota por esto, entonces pudo haber habido estos problemas, pudo haber habido un mal manejo en el transporte, en el almacenamiento, pudo haber sido que no respetaron las primeras entradas, primeras salidas, entonces toda esta serie de factores nos están llegando productos malos. No estamos pensando como consumidores en eso. Como consumidores vemos una marca, ¿sabes qué? La tachamos y decimos, esta marca tiene problemas de calidad, siendo que de la fábrica salió en buen estado. Entonces, esta es la importancia de las certificaciones. Bien, ya platiqué de toda la cadena de valor, no voy a entretener nuevamente con esta. Sobre la implementación, vamos a platicar, a ver si sale aquí. Denme un segundo, voy a tener que compartir mi otra pantalla. ¿Dónde está? Este video. Hoy día, cada vez más compañías y comerciantes requieren que sus proveedores tengan los certificados de su sistema de gestión con reconocimiento por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, GSI. ISO 22000 es la norma mundial para sistemas de gestión de seguridad alimentaria. No está reconocida por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. ¿Usted ya cuenta con la certificación ISO 22000? ¿Por qué no se esfuerza un poco más y consigue la certificación de sus sistemas de gestión en FSSC? Adrián, ¿nos ayudarías a subir el volumen? Se escucha muy bajo, por favor. Se basa por completo en las normas de ISO y solo se requiere de un pequeño paso más. Valor agregado para usted. Usted puede obtener PSSC 22000 al cumplir los requisitos de las especificaciones técnicas establecidas en los programas prerequisitos aplicables a su sector, además de algunos requisitos adicionales del esquema. La transición hacia FSSC 22000 no implica que tenga que invertir valioso tiempo en extensas auditorías. Su organismo de certificación, autorizado por FSSC 22000, puede combinar la auditoría programada en ISO 22000 en conjunto con la auditoría de transición hacia FSSC 22000. Después de esta auditoría de transición hacia FSSC 22000, su certificado ISO 22000 se actualizará y se emitirá un nuevo certificado en FSSC 22000. Esta auditoría se conoce como auditoría combinada. Su organismo de certificación puede proporcionarle toda la información que necesita saber sobre la transición a la norma FSSC 22000. FSSC 22000, garantizando la confianza del consumidor en el suministro de alimentos y bebidas seguras. Bien, si no se escuchó claramente, pues bueno, este documento es público dentro de nuestra página web. También lo podrían ustedes consultar. Sin ningún problema. Ok. ¿Qué documentos corresponden al esquema? Y bueno, esa es información que viene de origen en inglés. Tenemos el esquema principal. Dentro del esquema principal es un documento bastante amplio, por supuesto, en el cual lo que nos preocupa como organizaciones que vamos por la certificación es la parte 2. Pero la parte 3 trae elementos muy interesantes y muy importantes. Parte 2 vamos a tocar un poquito los requisitos aquí. Y parte 3 habla acerca de cómo calcular los días de auditoría, cómo saber en qué esquema estamos, en qué categoría estamos, cuáles son los prerequisitos que nos aplican. Entonces, los requisitos de la parte 3 también tienen elementos importantes para una organización que está buscando la certificación. Tenemos anexos que también son muy buenos.
un servidor recomienda el anexo 2 para sus auditorías internas. ¿Por qué? Porque este anexo 2 habla del reporte de auditorías. Entonces, este es el reporte de auditorías que va a ser su organismo de certificación. Si descargamos ese reporte, ya sabemos lo que un auditor nos va a estar pidiendo. Aparte, por ahí dentro de la página web aparecen otros documentos guías muy interesantes. Hay inclusive un documento guía sobre interpretación de ISO 22000 y da una serie de herramientas interesantísimas de cómo deberíamos estar visualizando la aplicación de un esquema de inocuidad. Entonces, les recomiendo que entren a nuestra página, vean este tipo de documentos porque son sumamente interesantes e importantes. Y tenemos nuestra lista de stakeholders, en la cual el comité de partes interesadas emite documentos adicionales que también tendremos que estar haciendo cumplimiento. Pero bueno, vamos entrando entonces en la parte 2, porque en la parte 2 vamos a encontrar la estructura importante sobre la certificación FSS 22000. Y vamos a ver otros elementos también que son interesantes. Punto número 1. FSSC, la certificación de FSSC, su principal elemento es el ISO 22000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un sistema de gestión. Dentro de la parte del sistema de gestión, lo que queremos que entiendan es de que tenemos que trabajar ya como sistema. Nuevamente, las auditorías externas o internas se pueden llevar a cabo 1 o 2 veces al año, pero tenemos que trabajar a veces 365 días con producción. Entonces, ¿por qué FSSC no permite que tengamos una certificación sobre el producto? Porque estamos auditando el sistema que valida que el producto repetitivamente está emitiendo productos inocuos. Si fuera una certificación de producto 100%, tendríamos que estar auditando el 100% de la producción. Lote que sale, lote que se audita, lote que sale, lote que se valida. Entonces, como tal, las estructuras de cualquier sistema reconocido por GFCI no es eso. Los esquemas certificados reconocidos por GFCI lo que hacemos es una evaluación parcial de los lotes de producción que vemos durante las visitas y algunas otras muestras que podemos ver durante el año. Pero no necesariamente estamos validando el 100% de los lotes emitidos. En ese sentido, las muestras que se toman en una auditoría es para validar que el sistema tiene la capacidad de administrar, eliminar o poner dentro de los límites máximos permisibles cualquier peligro. Tenemos requisitos específicos del sector, ya vamos a verlos un poquito más adelante, y tenemos los requisitos adicionales de FSS, que también los vamos a platicar más adelante y vamos a ver temas muy, muy interesantes e importantes. No voy a perder demasiado tiempo con esto, ni con esto. ISO 22000, eso es un estándar, ya lo platiqué, está armonizado a nivel internacional, consulta pública en más de 120 países, está respaldado por también organizaciones importantes, abarca toda la cadena de suministros, mantiene una estructura muy básica de programas prerequisitos. Los programas prerequisitos no son otra cosa que lo que llevan algunas organizaciones las buenas prácticas. Ahorita las vamos a ver: lavado de manos, higiene del personal, comportamiento del personal, limpiezas profundas en los equipos, controles de plagas o lo que llaman algunos otros manejo integral de plagas. Entonces, es una serie de elementos que vienen ahí. ISO 22000 lo lista de una manera muy superficial y dice en su nota que podrían ser abordados los requisitos de las especificaciones técnicas ISO 22002. También vamos a platicar un poquito al respecto. Tiene un tema interesante. Todas las nuevas estructuras, que vamos a ver más adelante también, que habla del HLS, el High Level Structure, de las versiones ISO, tienen un sistema basado en riesgos. Una parte interesante que trae esta nueva versión 2018 de ISO 22000 es que tenemos el sistema de gestión de peligros que habla acerca de los peligros químicos, físicos, biológicos y, como requisito adicional de la fundación, alérgenos. ¿Ok? Entonces tenemos 4 tipos de peligros. Si somos exportadores hacia la parte de Estados Unidos, también FDA pide que sean analizados los peligros radiológicos. Entonces estamos hablando potencialmente de 5 tipos de peligros. Pero estos peligros son diferentes que los análisis de riesgos. Hay un elemento que llamamos a veces en la parte de la traducción de food safety como seguridad alimentaria. No, es inocuidad alimentaria. El concepto correcto traducido por GFCI es inocuidad. Inocuidad es que el producto no haga
peligro a un consumidor. Seguridad es que el alimento llegue de manera segura, en tiempo y con las condiciones correctas a un consumidor. Entonces, el análisis de riesgo está más basado en poder detectar cuáles son los elementos de seguridad y la parte de inocuidad, y en el capítulo 8, cuáles son los criterios relacionados con inocuidad. Entonces, la gestión de riesgos es sumamente importante dentro de una organización. Identificar cuáles son los riesgos, identificar cuáles son los peligros que pueden hacer que una organización no entregue satisfactoriamente un alimento inocuo y de manera segura. Se garantiza el enfoque en garantías de la cadena de suministro. Significa proteger la cadena. Protejo hacia atrás qué es lo que está pasando y protejo hacia adelante lo que pudiera llegar a pasar con mi alimento o mi producto. Y por supuesto es aceptado y de uso internacional y es un complemento perfecto para la fundación. Ahora, los programas prerequisitos, ya lo mencioné, son buenas prácticas. Ahorita en las siguientes diapositivas voy a listarlos cuáles son algunos de los programas prerequisitos, pero los programas prerequisitos son barreras que permiten a la organización establecer controles específicos en el proceso que permitan minimizar los impactos en la inocuidad de los alimentos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la parte de edificios, tenemos la parte de layout, la parte de distribución de los equipos, la parte de contaminación cruzada, etiquetado, bioseguridad, que es muy básico y tenemos que complementarlo con otros elementos como defensa de los alimentos. Entonces, hay una serie de prerequisitos específicos que nos dicen cómo ir controlando peligros. Y hay por diferentes tipos de sectores. ¿Todos se parecen? Sí. Tenemos para el guión 1, todos son ISO TS 22002-1, que es ISO Technical Specification, versión 22002, y ya los guiones nos hablan acerca de los diferentes tipos de alcances. Uno es para la manufactura de alimentos, otra es para restaurantes o catering, todo lo que tenga que ver con provisión de alimentos. Puede ser un restaurante, puede ser un comedor industrial que provee algún tipo de alimento. Tenemos granjas, hortalizas, material de empaque, transporte y almacenamiento, alimento para animales, mascotas, y no ha llegado como tal a ser desarrollado un ISO TS para supermercados. Pero la British Standard Institute tiene toda una sección en la cual ellos crean estructuras de normas. Y ellos fueron también una base muy importante para la creación de todo tipo de normas con reconocimiento por parte de ISO. ¿Qué requisitos adicionales existen y que son sumamente importantes? Manejo de productos comprados. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Independientemente de que ISO 22000 ya considera elementos de compras, aquí lo que nos interesa es realmente comprobar que el alimento de origen cumple las características para las cuales se requieren en la producción. Y si tenemos laboratorios externos, que los laboratorios externos o internos cumplan con su objetivo de proveer muestras adecuadas, de hacer análisis adecuados que permitan garantizar que el alimento efectivamente es inocuo. Etiquetado de productos. Entre el anterior y el 4 que tenemos de mitigación de fraude alimentario, hay una interrelación sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa a nivel de fraude alimentario? A nivel de fraude alimentario tenemos 3 tipos de fraude alimentario. Fraude alimentario directo, en el cual un consumidor inmediatamente puede sufrir alguna lesión o daño por consumir un alimento adulterado. Ejemplo, bebidas alcohólicas. Tenemos fraudes indirectos. Un fraude indirecto podría venir de por decirlo, metales pesados. Compro o tengo agua o utilizo algún producto que pudiera potencialmente tener metales pesados y yo no lo considero, no lo entrego, no lo pongo, o mis productos comprados son productos del campo que vienen enterrados y que potencialmente podrían tener un porcentaje de mercurio. Entonces no los analizo, digo no pasa nada, tengo mis cartas de garantía, con eso es suficiente. No, porque podría también traer algún tipo de producto o metales pesados. Y en relación fraude alimentario, etiquetado de producto, tenemos también un etiquetado falso. Productos que ostentan certificación orgánica cuando no lo son.
y no tienen manera de comprobar, o que dicen que son 100% naturales cuando no lo son, o que dicen que contiene chocolate cuando lo que contiene es un saborizante, cuando dicen que tienen atún y tienen una mezcla de atún con soya. Entonces, este tipo de elementos son los que podemos considerar como fraude también técnico. El uso de logotipos, como ya lo mencioné, no se puede poner el logotipo en el producto porque nuevamente no estamos certificando producto, estamos certificando la metodología para poder fabricar alimentos. Manejo de alérgenos, como les dije, si bien ISO 22000 maneja peligros químicos, físicos, biológicos, dentro de la FSSC, dentro de Global Food Safety Initiative, hay un criterio muy establecido con el tema de manejo de alérgenos. Y así estamos viendo diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de requisitos adicionales, dentro de los cuales no se ven a un nivel de un ISO 22000, no se ven a un nivel de de los requisitos que establece ISO 22000 o los requisitos que establecen los propios estándares ISO TS, dentro de los cuales tenemos que tener mecanismos de verificación y validación para saber que son adecuados para minimizar, eliminar o poner dentro de los límites máximos permisibles cualquier tipo de peligro. Entonces, estos requisitos adicionales son sumamente amplios. En otra ocasión podríamos platicar de ellos, pero sí son temas muy importantes. ¿Cómo dura la certificación? Las certificaciones FSSC son por 3 años. Se emite un certificado con validación de 3 años. El primer año corresponde a lo que llamamos las etapas 1 y 2, o Stage 1 y Stage 2. Estas dos fases, lo que quieren hacerse es con la fase 1, evaluar en un alto porcentaje documentalmente la organización para saber que cumplen cada uno de los criterios que pide el estándar. Se confirma, pero también se tiene que confirmar que la organización está preparada para recibir una etapa 2. Significa que la auditoría no necesariamente es de escritorio. Tiene que confirmarse en piso de producción con la gente de que ya los procedimientos, los registros, las metodologías ya se están realizando, para que cuando sea llamada la etapa 2 de certificación, ya podemos tener evidencias de unos meses de operación del proceso y que nos permita realmente ver estos ciclos y este seguimiento a toda la parte de los procesos. Se obtiene el certificado, se tiene la etapa de certificación, se emite un certificado, la organización tiene en un intervalo de 12 meses después de la fecha de edición de la certificación para, no más de ahí, hacer su primer evento de seguimiento. Tienen que hacerlo por los subsecuentes 2 años. Intermedio en las etapas de seguimiento, o como dice aquí, surveillance, se tienen que hacer auditorías no anunciadas. Una vez cada 3 años, una vez en todo este ciclo de certificación, tienen que hacerse auditorías de no anunciadas. No puede ser la auditoría inicial, no puede ser la auditoría de certificación. Tiene que ser en cualquiera de los 2 seguimientos intermedios. Seguimiento o Surveillance 1 y Surveillance 2. En cualquiera de esos 2 tienen que recibir una auditoría sorpresa. Llega el auditor, toca la puerta y dice, ¡tarán! Ya estoy aquí. Y se tiene que recibir. Si la organización se niega a recibir al auditor, puede caer en una suspensión. Todo este tema está relacionado en la parte 3 que mencioné hace un momento. Fundación sin fines de lucro. Bien, aquí está qué es lo que hacemos en nuestro tiempo extra. Creamos documentos guías, creamos documentos que las organizaciones les pueden servir como guía para implementar muchos de los elementos. Tenemos guías hasta inclusive, no lo puse aquí, como la parte de cultura de inocuidad, que lo voy a tocar un poquito más adelante, en las cuales la organización debe entender que es un requisito. Y hay un tema muy importante. El hecho que diga guía no significa que sea opcional. Significa que les estamos diciendo cómo deben de aplicar el criterio. Ejemplo, cultura de inocuidad. Cultura de inocuidad es un requisito obligatorio. La guía dice cómo está implementado dentro del sistema y por qué no está establecido como un requisito adicional. Entonces, este tipo de documentos ayudan a la organización a entender qué hay que hacer, cómo hay que hacer.
donde hay que tener especialmente cuidado con alguno de los requisitos. Ya platiqué del tema de fraude alimentario. Este es un tema sumamente importante que atañe no solamente a los niveles más bajos de la organización, sino que empieza por parte de dirección. Dirección tiene que entender que los temas de fraude alimentarios son temas importantes que se tienen que atender. Defensa alimentaria también es otro criterio importantísimo. Y dentro de las partes importantes de, por decirlo, la adulteración intencional de fraude alimentario es materias primas, materiales de empaque, productos secundarios terminados y que pueden ser sustituciones, mejoras no aprobadas, etiquetado incorrecto, falsificación, compra de materiales robados y entra en cualquier otro. Entonces, para cuyo caso, la guía que está dentro de la fundación, ahí sí hay un requisito y dice, la organización tiene que establecer controles para mitigar el fraude alimentario. La guía dice cómo lo pueden hacer y establece otras metodologías también que pueden ser aplicadas. Entonces, las guías no necesariamente son opcionales, son elementos de contribución para que la organización pueda hacer mejor su implementación del sistema de gestión. Bien, nuestro programa de integridad, ya lo mencioné, no me quiero entretener demasiado con esto. Significa todos tenemos que ser evaluados. Nosotros auditamos, nosotros evaluamos a las organizaciones. A nosotros también nos audita la Global Food Initiative. Sí, entonces todos estamos cubiertos con el objetivo principal de proveer confianza dentro de toda esta cadena de valor, que los programas, las certificaciones son buenas. ¿Qué cosas adicionales? Ya para concluir el tema de beneficios de la implementación del sistema de certificación. Posibilidad de integrarlo con otros sistemas. Enfoque a sistemas. Esta parte es muy importante. Algunos nos han dicho, oye, ¿por qué FSS no tiene un checklist específico donde dice qué hay que cumplir? Nuestro enfoque es muy sencillo. El enfoque de sistemas dice, si se logran los resultados, los mecanismos que utiliza la organización pueden ser varios. Puede ser un mecanismo, pueden ser 100 mecanismos, pero si el resultado final nos dice que el producto es inocuo, las actividades, los procesos que hay involucrado o como lo ha hecho la organización, eso es factor de la organización. Entonces, nosotros lo que estamos auditando, lo que estamos revisando es los resultados o las salidas del proceso. Ese es el enfoque del sistema. Y eso viene establecido entre los criterios de la norma ISO 9001. Nos basamos en el Codex HACCP, tenemos mejora continua, lo que significa que tenemos que ir mejorando el proceso y que si hay cosas que están saliendo mal, se tienen que tomar acciones para eliminar la causa. Significa que el siguiente año, la siguiente vuelta, la siguiente evaluación, tienen que haber disminuido los efectos no deseados. Nos enfocamos en el cómo y en el resultado. Usted lo que mencioné es lo que nos interesa. ¿El resultado se está cumpliendo? Sí. Entonces vamos a ver con qué documento lo estás cumpliendo. Oye, que nada más tengo un solo documento. Bien, perfecto. Pero si con eso estás logrando los resultados y demuestras que el producto es inocuo, es perfecto. FSSC está reconocida por GFCI. A diferencia de ISO 22000 no es un GFCI. Global Markets no es un GFCI, a pesar de que GFCI envió la propuesta, pero ellos mismos dijeron, el objetivo de Global Markets es, vamos paulatinamente haciendo que la organización llegue a tener una certificación tipo GFCI. Muchas empresas nos han escogido, ahorita voy a poner un listado de algunas cuantas que están utilizando el esquema de FSSC como una parte beneficiosa. En Latinoamérica somos la certificación que ha traído más organizaciones. Entonces, esto habla bien por parte de la organización. Visibilidad a través de los registros públicos en las organizaciones certificadas en nuestra página web. Ustedes entran a nuestra página web y pueden ver ahí si su certificado está vigente o si son proveedores o si son clientes, pueden analizar los certificados de sus proveedores. Incluso por ahí traemos un programa adicional para algunos clientes para que ellos más fácilmente puedan acceder a esas bases de datos y ver que realmente sí están sus proveedores certificados. Integridad, un programa de integridad robusto, como dijimos, auditorías confiables, especificaciones técnicas por sector,
principales asociados de las industrias a nivel internacional participando. Tiene una agilidad muy buena, tenemos una agilidad muy buena también con el esquema. Estamos basados en criterios internacionales de los sistemas ISO. Tenemos un programa de desarrollo para pequeñas y medianas organizaciones. A diferencia de Global Markets lo puede ofrecer cualquiera. Global Markets puede llegar hasta la propia organización y emitir su autoevaluación. Pero nuevamente, tenemos problemas de trazabilidad, tenemos problemas de la cara frente al cliente. Porque cuando llegamos con el cliente y el cliente dice, oye, pues me presentaste un documento, pero resulta que lo que es en la realidad es totalmente diferente a lo que me presentas en este documento. Nuestro programa interno, tenemos un programa muy parecido de desarrollo de proveedores que se llama Development Program, el cual cubre los requisitos de Global Markets, es desarrollado por compañías aprobadas, es desarrollado de una manera integral y aparece en nuestra página de la fundación. Entonces, hay muchos beneficios con el uso de utilizar nuestros diferentes tipos de marcas. Tenemos una guía de aplicación de la ley de modernización de Estados Unidos, FESMA. Tenemos un ciclo de certificado de 3 años. También es una ventaja porque nos permite migrar y no tener que tener cada año con año un certificado que se vence y que si se vence, pues tengo 30 días para renovarlo. Si no lo renuevo en 30 días, y más ahorita con temas de pandemia, surgen cierto tipo de problemas como organización. Entonces, nuestro certificado de 3 años tiene un poquito más de flexibilidad. Aquí están algunas de las marcas que usan FSSC y que, por supuesto, también promueven entre sus proveedores el uso de este tipo de marcas. Por supuesto, todas estas también están reconocidas por Global Food Safety Initiative, lo cual indica que ellos pueden aceptar otro tipo de certificaciones que no sean FSSC. Pero eso ya es reglas de operación de ellos mismos. Pero de que están usando FSSC en un buen porcentaje, lo están usando. Como ya lo mencioné, tenemos el programa de desarrollo para proveedores y organizaciones pequeñas, lo cual es sumamente bueno este programa. Tenemos servicios integrales, también otro tipo de auditorías. Tenemos la guía para la implementación de la ley FESMA o la tabla comparativa entre los requisitos de la fundación, la certificación tipo FSSC y qué tan compatible es con la ley de modernización. Tenemos módulos como el módulo Q que incluye elementos de calidad y toda esta información puede ser revisada dentro de nuestro sitio web. Entonces, al final del día, hay mucha información. Platicar de toda esta información en 1 hora realmente es muy poco. Hay temas importantísimos, hay temas sumamente fundamentales, como ya lo mencioné, fraude alimentario, defensa alimentaria, la propia guía de cultura de inocuidad de los alimentos. Hay muchos elementos interesantes e importantes. Síganos en nuestras redes sociales para que los puedan ver esa evolución. Y si tienen dudas, aquí están nuestros correos. Acérquense, tenemos las puertas abiertas. Nuevamente está recientemente publicada la consulta pública para la versión 6, que está planeada que se desarrolle de aquí hasta el siguiente año y sea implementada aproximadamente en 2024. Pero tenemos tiempo para empezar a desarrollar y empezar a implementar este tipo de requisitos. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Interesante la información que nos compartiste sobre todas las oportunidades que brinda la FSC 22000 y lo importante que es obtener esta certificación. Adrián, tenemos preguntas de la audiencia que te pediré nos ayudes a responder, pero antes de comenzar, tenemos un espacio para nuestro patrocinador, por favor.
the world's population is set to reach 11.2 billion by 2100, with food production and supply chains accounting for around 30% of all global energy consumption. Media-savvy, trend-conscious consumers are driving demand and influencing how food is grown, manufactured, and packaged. Globalization is increasing financial exposure to natural disasters and economic instability. Extreme weather events are putting food security at risk. But despite all this, from farm to fork, global consumers still rely on a steady supply of safe, sustainable, and socially responsible food. And BSI helps organizations at every stage of the journey, right up to the moment food is served. The information landscape is transforming quickly, with technologies like blockchain potentially enabling manufacturers to follow individual ingredients from the field directly to the processing plant and allowing consumers to track produce all the way to the dinner table. At BSI, we help business implement and benefit from these technologies while minimizing risk. We offer best practice training, certification, and consulting services to make sure your digital infrastructure is robust and secure. BSI, making excellence a habit. Bien, si desean contactar a BCI, los datos se anotarán en el chat o bien los invito a darle clic en el banner superior del reproductor del video o en el botón Visitar patrocinador. Y ahora sí damos comienzo al bloque de preguntas y respuestas, que bueno, por una cuestión de tiempo haremos solo algunas. Adrián, empezamos con la primera pregunta, por favor. Si me ayudas prendiendo cámara. Gracias, Adrián. Adrián, al principio nos platicaste, nos explicaste la consulta pública que se hace para las nuevas versiones. ¿Cómo se puede participar en ella, Adrián? Sí, correcto. Es a través de, ahí en LinkedIn, dice que pueden estar haciendo enviarlo directamente al correo de info. Se pueden obtener ahí todo ese enlace. Entonces, pueden entrar también a la página web. Dentro de la página web también va a haber una sección relacionada con la parte de consulta pública. Muy bien. Ahora, respecto a la nueva versión, ¿sí es seguro que se pueda tener la actualización, esta nueva actualización para este 2022? No hay fecha todavía establecida. Se habla aproximadamente de que va a ser todo y parte del siguiente año de desarrollo. Ya tendría que estar pública para el siguiente año, pero la aplicación tenemos que dar de todos modos un año para la aplicación. A menos que surja algún inconveniente por parte de Global Food Safety Initiative que nos permita que tengamos que sacar algo más rápido, se hace. Pero si no, tendríamos que estar pensando aproximadamente a un año y medio que ya podríamos tener la aplicación de la nueva versión. Pero el siguiente año ya estaría pública la versión 6. Ok, muy bien. Ahora, entendemos, Adrián, con todo lo que nos explicaste, que es un proceso, pues, digamos, un poquito largo, ¿no? Tener la certificación. Pero específicamente, ¿cuál es el criterio de la evaluación para que se otorgue la certificación o para cuando se hace la auditoría? ¿Cuál es el criterio puntual para decir, bueno, sí, se obtiene la certificación? ¿Tiene que ver o se toma como base, como se hace con Global Markets, con una calificación mínima aprobatoria? Fíjate que ese es un tema muy, muy interesante y es un tema que también nos han platicado demasiado. FSSC no da una calificación. Global Markets sí tiene un porcentaje. Cuando en nuestro programa que tenemos de Development Program, para poder obtener Development Program, tienen que cumplir el 100% de los requisitos. En la certificación FSSC no aplica así. En la certificación FSSC se hace la auditoría de todas las cláusulas, de todos los requisitos y se emiten notas de no conformidad. Todos los incumplimientos tienen que ser cubiertos para poder entregar el certificado. Entonces, al final del día, si platicamos un poquito de la calificación del porcentaje, entonces es, nuevamente, el 100%. Claro, aquí los requisitos son fundamentales, ¿no? Y entonces, si no se cuenta con uno, simplemente es volver a retomar hasta que se tenga completo y tener ya un poco más la garantía de que la certificación puede ser aprobatoria.
Correcto. Ok. Ok, Adrián, nos preguntan también el tema de cultura de inocuidad. ¿En qué requisito adicional está relacionado? ¿Es auditable también la parte de inocuidad? Totalmente, como lo mencioné, no aparece dentro de la versión 5.1, fue un tema discutido desde inicios de la versión 5.1, no aparece como un requisito adicional, es igual que la parte de fraude alimentario, defensa alimentaria. Pero si revisan la guía, la propia guía dice que es un requisito obligatorio. Dice Global Food Safety Initiative lo tiene identificado como un requisito obligatorio. ¿Por qué no está como un requisito adicional? Ese es el otro punto. La guía dice por qué están establecidos ya dentro de los requisitos actuales. Entonces, no necesitamos pedir un requisito adicional. Entonces, como ISO 22000, los requisitos de la ISO 22002 y otros elementos ya consideraban estos puntos, entonces por eso no se puso como un requisito adicional, porque ya se cubre. Y la guía precisamente de cultura y iniquidad ya dice cómo se cubre. Ok, entonces esta parte digamos que es opcional. No, no es opcional, es obligatoria, Ok, pero la guía dice qué elementos de los que ya se tienen que fortalecer o cómo se puede auditar la guía, la cultura de inocuidad. ok. Gracias, Adrián. La siguiente pregunta es, por supuesto que obtener la certificación brinda muchos beneficios, ¿no? Muchas ventajas, Claro. pero ¿qué tan costoso resulta, no? Porque de repente las empresas piensan mucho en certificarse por todo el proceso y por la parte del curso económico. Es, Sí. ¿Qué tan costoso es obtener la certificación? Bien, vamos a partirlo en dos. Tenemos lo que son Development Program, que es la parte inicial, que es compatible con lo que es Global Markets. En Development Program está alineado a tener un número mínimo de evaluaciones, pero la organización tiene que llenar un checklist de autoevaluación, presentarlo antes de poder solicitar una auditoría de evaluación en sitio. Normalmente es 1 o 2 días de evaluación en sitio. Los costos, esto depende del organismo de certificación. Esto no lo ve la fundación. La fundación no le cobra ningún fee a la organización que está aplicando para esto. Entonces ya nada más ahí es entre el organismo de certificación o el organismo de evaluación junto con la organización que se ponga de acuerdo en el número de días. Entonces sí, ahí esos son los beneficios cuando estamos iniciando, por decirlo, que dices, hoy es muy largo y muy pesado. Si ya necesito implementar FSSC, el apartado 3 de la norma ya dice cómo se hace el cálculo de días de auditoría dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de los productos y dependiendo de las líneas de producción que tenga. Y ahí sí ya dependemos específicamente del tamaño de la organización. Y ahí dice específicamente si le corresponden 3 días, 4 días, 5 días de auditoría. Entonces ahí ya nada más es el organismo de certificación que lo que cobra. Y pues ahí sí hay diferencias entre organismos de certificaciones y entre precios. Claro, ok. Gracias, Adrián. Ahora, el alcance de la certificación, obviamente grandes y pequeñas empresas, ¿no? Específicamente en las pymes. ¿Qué número de empleados se considera para las empresas pequeñas, no para las pymes, para que pueda pues, aplicar para la certificación? Bien, el requisito dice de 1 a 3 empleados, de 1 a 5 empleados la organización más pequeña. Claro, si hablamos de una organización de un empleado es sumamente difícil porque pues prácticamente él produce, él sería la dirección, él sería el capacitador, él sería el proveedor de recursos, mantenimiento y otro tipo de requisitos que pide la norma. Sería muy difícil que una sola persona lo llevara. Pero la norma dice, si es él y lo puede hacer y puede demostrar que es una sola persona, lleva todo un sistema, se puede certificar. Bien, gracias, Adrián. Ahora, en el caso del requerimiento, ¿a qué se refiere el tema de estatus de salud? El rubro de salud. Bien, perfecto. Ese aplica exclusivamente para la categoría de producción de alimentos para animales, lo que llamamos piensos, en el cual no era un requisito de entre la parte de prerequisitos que se hiciera un estudio para determinar la salud del trabajador que está fabricando alimento para animales. Ahora se incluye ya como un requisito. Dentro de los otros prerequisitos, programas prerequisitos, sí ya estaba considerado de que se tiene que analizar la salud del trabajador y evaluar que si viene con gripa, que si viene con algún otro tipo de condición, alguna lesión, esto no vaya a provocar una contaminación al producto.
Claro, y aquí entendemos que el recurso humano es muy importante, ¿no? Y también tiene que cubrir ciertas pues cuestiones de sanidad, ¿no? Y esto que Correcto. pone en riesgo, son varios factores los que ponen en riesgo, que pueden contaminar, ¿no? El producto, incluyendo al personal. Totalmente, sí, ¿Ok? definitivamente. Sí, ok. Adrián, esta certificación protege, y lo dijiste muy claro, contra el fraude alimentario Food Defense, ¿no? ¿Qué hay del retiro de producto? ¿Esto también lo puede garantizar? Bueno, hay un requisito específico en relación a retiro de producto, que dice que sí tiene que haber un protocolo, tiene que haber procesos. Esto está ya declarado dentro de la sección de ISO 22000. Todo el proceso, el análisis de riesgos, el análisis de precisamente del país que destino en el cual se está llevando, y todo el tema que tenga que ver con retiro de producto, notificaciones, drills o simulacros que se tienen que hacer para evaluación de que realmente el programa funciona. Pero sí, sí establece también requisitos. Nuevamente, el recall ya es un elemento reactivo. Significa, ya tuve un problema y el producto ya se embarcó. Como tal, tengo que regresarlo. Todo el sistema tendría que prevenir que tengamos que llegar a eso. Claro, y aquí si ya se hace el control, posterior al control también se siguen tomando medidas preventivas. Correcto. Ok. Adrián, para terminar, un par de puntualizaciones que la audiencia nos consulta. Primero, si podrías repetir el nombre del programa, que puede ser otra opción al Global Markets. Sí, claro, se llama FSSC Development Program y está Ok. disponible en nuestra página web. En la última pestañita, ahí dice Development Program. Ok, respecto del video, también mencionaste, Adrián, ¿dónde se puede visualizar completo? Ya ves que al principio no se escuchó bien, estaba Muy el claro. volumen bajo, ¿sí? Directamente en la página de FCC 22000. ¿Cuál es la página, Adrián? www.fsc22000.com. Ok, gracias, Adrián. ¿Y podrías repetir la página de las guías Igual, para ahí mismo consulta? en nuestra Es la página. misma. Ah, ok. Ahí mismo aparecen, Ok. es la primer pestaña del lado izquierdo, dice Skin o esquema. Entonces ahí le dan clic y ahí aparece toda la lista de todos los documentos, inclusive en esa misma, hasta mero abajo es donde está el video. Ok, muy bien. Bueno, Adrián, con esto terminamos el bloque de preguntas y respuestas. Te agradecemos mucho el tiempo. Y bueno, nosotros antes de irnos, queremos platicarles que, como saben, en cada edición de Foodtech Summit Expo busca brindar experiencias diferentes y memorables en todos los visitantes. Este año no será la excepción. Entonces, los esperamos para que descubran todo lo nuevo que habrá en esta nueva edición los próximos 28 y 29 de septiembre del 2022 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Y recordarles que quienes no pudieron escuchar toda la plática lo podrán revivir on demand en nuestro sitio web de foodtech.com. Y bueno, agradecer de nuevo la participación de Adrián Casillas, así como la colaboración de BCI. Y por supuesto a todos ustedes, nuestros asistentes, a quienes les recuerdo que en los próximos días les enviaremos la liga para revivir esta conferencia en el momento que lo deseen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.